También no es un evento único ni estático, sino que es progresivo, ¿verdad? O sea, la santificación viene a ser un acto de toda la vida. Amén, no solamente del año pasado, del mes pasado, de esta semana, sino que el tiempo que nos quede en esta tierra, usted y yo debemos de buscar la santificación. Amén, porque es, ¿verdad? O viene a ser una experiencia continua hacia al conocimiento de Dios y nos acerca a la gracia de Dios. Hoy vamos a iniciar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Gloria a Dios. Allí vamos a estar poniendo como base primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Ya regresó mi hijo, no sé si lo vieron. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, mamá. Lo tenemos. Leemos entonces el verso 1 y 2 para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado. Es una carta, le llaman universal, ¿verdad?, del apóstol Pedro a diferentes iglesias, lugares, ¿verdad?, donde la iglesia, hermano, se estaba expandiendo, estaba creciendo. Y manda esta carta con los propósitos, ¿verdad?, doctrinales que competían en ese momento. Pero lo que nosotros queremos tratar en el día de ahora es de que dice el apóstol Pablo que usted y yo somos elegidos según la presencia de Dios, ¿verdad? Se anticipó antes de que usted y yo, hermano, pudiéramos aparecer en este mundo. Ya Dios nos había señalado, nos había separado. ¿Para qué? Hermanos, como elegidos de Él, ¿verdad? En su gracia, en su misericordia. Amén, bendito Dios, aleluya. Pero no solamente nos eligió, sino que también ha venido una obra santificadora por el Espíritu de Él. El Espíritu de Él, que es santo. Santo viene, ¿verdad?, para motivarnos, para fortalecernos, para darnos el conocimiento necesario de qué o de qué forma, hermano, tenemos que santificar, ¿verdad? Entonces, la palabra santificación es el proceso, como dije al principio, de llegar a ser, ¿verdad?, parecidos a Cristo. O sea, la santificación es el proceso, gloria a Dios, de volver al hombre como fue creado, ¿verdad?, a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Amén. No es, ¿verdad?, algo que puede ser opcional, que yo diga, bueno, lo voy a agregar de hoy en adelante a mi vida. Oh, no, creo que no lo necesito. No, es algo indispensable. Cuando se manda, ¿verdad?, es en imperativo. El verbo va en imperativo, o sea, en un mandamiento que debe de tener cumplimiento, tanto en su vida como en mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, ¿verdad?, a parecernos, a rescatar la imagen perdida, a volver, hermano, la semejanza que un día el hombre tuvo de Dios, ¿verdad? Nos hace que separados de lo que antes éramos, ¿verdad? Nos guarda ahora, hermano, de el pecado que moraba en nosotros. Bendito Dios. Pero esa obra la hace el Espíritu de Dios. Debo de colaborar, debo de activarme, sí, perfectamente, ¿verdad? Porque nadie es santo simplemente porque lee en la Escritura de que debe de ser santo, sino porque también pone
por obra la palabra que ha oído, que ha leído, ¿verdad? Y busca la manera de cómo separarse de aquella condición en la cual antes se encontraba. Gloria a Dios. Amén. Entonces, le pregunto a usted, ¿es la santificación el camino a Cristo? ¿Es la santificación el camino a Cristo? Creo que estamos mal, porque ninguna parte de la Biblia dice que la santificación me lleva a Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino. O sea, cuando estoy en Cristo, ya estoy en el camino, entonces busco la santificación. Pero todo proviene ¿de quién? De Cristo Jesús. La santificación viene, hermano, porque ahora entiendo, veo, hermano, conozco el pecador que soy. Antes de Cristo yo, hermano, no me identificaba como pecador. Pero ahora en Cristo se me revela mi condición de pecador, ¿verdad? Y que mis miembros, hermano, estaban habituados, estaban viciados. ¿Para qué? Para correr al mal, para hacer el daño, ¿verdad? Pero ahora en Cristo ya es una nueva criatura que busca santificarse por la obra del Espíritu Santo que se nos ha sido puesta a usted y a mí. Es la voluntad de Dios que usted y yo seamos santos. Lo leímos el lunes hace 15 días, ¿verdad? En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, se lo recuerdo, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de la fornicación. Y agrega otro tipo de pecados, ¿verdad?, que son señalados por la Biblia, hermanos, como abominación a Dios. Entonces, pero la santificación, hermano, no es la voluntad del pastor, no es la voluntad del ministerio, es la voluntad de Dios. Y ahí debemos de centrarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios demanda de mi vida? ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios para con mi vida? Amén. Entonces dice el apóstol: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, dice, que se separéis de qué, de toda fornicación, ¿verdad? Y ahí englobamos todo pecado sexual que el lunes antepasado lo estuvimos tratando. La necesidad de ser santos en nuestro matrimonio, la necesidad de ser santos, hermano, en nuestra práctica sexual. Antes de el matrimonio se conoce como fornicación. Dentro del matrimonio, tener una relación ilícita con otra persona, eso se llama adulterio. El mundo lo disfraza diciéndole es una canita al aire, es un resbalón. No, eso tiene nombre en la Biblia, se llama adulterio, ¿verdad? Que es condenable de parte del Señor. Gloria a Dios. Entonces pongámonos en la mente de que ser santo es la voluntad de Dios. Que os apartéis, dice. Amén. Como dice también en Colosenses capítulo 3 verso 5, de que hagáis morir lo terrenal en vosotros, dice, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad propia de cada creyente de buscar la santificación. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Dice, si me acompaña en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente, gloria a Dios, la obra de la santificación pertenece al Espíritu Santo. Amén. Y dice que Él nos cela a usted y a mí
¿verdad? Siente que el Señor, hermano, envidia cuando nosotros nos separamos de Él, de su voluntad, de su santidad, ¿verdad? Y buscamos cosas terrenales que afectan o contaminan nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque Él ha sido dejado en nuestra vida, en la iglesia, hermano, para que nos lleve a parecernos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo era Cristo? Él era santo. ¿Cómo era Cristo? Él era apartado del mal. ¿Cómo era Cristo? No era común, sino que era santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya les dije anteriormente que los sacerdotes, hermanos, la palabra Kadosh significa alguien que no es común. Definitivamente es alguien que no se puede contar con el resto del pueblo, sino que esos hombres eran separados en un lugar llamado tabernáculo. ¿Para qué? Para que allí ministraran al Señor. Amén. Entonces la iglesia debe de buscar, ¿verdad? La santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es la santificación, como le digo al principio, el camino, ¿verdad?, a Cristo. No, ya que estoy en Cristo, busco la santificación. Amén. Porque ninguna, ¿verdad? Entonces yo por la obra viniera a ser salvo, por lo que trato de hacer o por lo que trato de dar a conocer de que soy yo. No, ahora en Cristo entiendo, ¿verdad?, lo dañino que es el pecado. Como hablábamos también hace unos meses atrás acerca de cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, da el convencimiento en nosotros lo que es el pecado. Entonces, por ese convencimiento viene la obra, entonces, o se nace ese sentir en mí, hermano, de querer parecerme ahora a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Y la santificación es el don de ser perfeccionados en el amor de Él. Jesús dijo, como le dije, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino Él, dice, por mí. Amén. Gloria a Dios. Los injustos, hermano, no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es un injusto? ¿Verdad? Alguien que no practica la justicia. Y como no es justo, tampoco es santo. Imposible que un injusto sea santo. Difícilmente, ¿verdad? Tiene que ser justo para practicar la santidad. Amén. Y ahí es donde se revela si nosotros hemos sido justificados, a través de la práctica de la santidad. Amén. Porque la santidad no es de lo que digo, sino de lo que hago. Se revelan los frutos, ¿verdad? Las acciones propias, el pensamiento se da a conocer por lo que hablo, por lo que siento, por lo que digo, cómo actúo. Amén. Entonces la santificación viene a ser, hermano, gloria a Dios, la práctica de un justo. Y dice Pablo en el capítulo 6, 9 al 11 de Primera de Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Heredarán, ¿verdad? Ninguno que practica estas cosas, que se deleita en estas cosas, puede difícilmente heredar el reino de Dios, porque no está practicando, ¿verdad?, la santificación. No se está apartando de eso, al contrario, la fomenta en su vida, ¿verdad? No se separa de aquellos que practican esas cosas, sino que los va y los visita, se pone de acuerdo con ellos, ¿verdad? Entonces no es santo, no está separado, sino que está en común acuerdo con los impíos, con los malvados, ¿verdad? Y no es no solamente los borrachos, sino que dice con los ávaros, con los idólatras, con los adúlteros, con los afeminados, con los que se echan con varones,
con los ladrones, dice, con los avaros y con los borrachos y los maldicientes, los estafadores, ellos no heredarán el reino de Dios. Y agrega Pablo y dice, y esto erais algunos, mas dice, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Cuántos éramos así, hermano? ¿Verdad? No lo vamos a aceptar ahorita, pero sí lo éramos, ¿verdad? Estafados, mentíamos, borrachos, maldicientes. Gloria a Dios, quizás llegamos a pecados más graves, más serios, repugnantes delante de Dios. Pero dice que eso éramos en pasado. Dice, mas ahora, dice, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Dejamos de ser eso y el Señor nos ha santificado. ¿Para qué? Para que sigamos practicando la santidad. Gloria a Dios. Capítulo 2 de Hebreos, hermano. Gloria a Dios. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice. Mire, hagamos una pausita ahí. Un poco menor que los ángeles. Y el escritor a los hebreos dice a Jesús. Jesús no era un ángel aquí en la tierra. O sea, en el sentido de tener una naturaleza divina como de un ángel, sino que vino a ser un poco menor que ellos. Y el libro de los Salmos habla de que los hombres somos menores que los ángeles. Lo clasifica entonces como ¿quién? Como un ser humano con debilidades, tanto como usted y como yo, en una condición de que necesitaba él practicar la santidad para tener que relación con su Padre, para poder cumplir a cabalidad, hermano, la voluntad de Dios. Dice a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Él fue coronado en gloria porque padeció la muerte. Y esa muerte no solamente, hermano, una muerte física, ¿verdad? Ya cuando fue a la cruz, ¿verdad? Y ya expiró. No, está hablando también de esa muerte que él decidió separarse, morir al pecado, morir al mundo, morir a los deseos de su carne, sujetar ese cuerpo en el cual él habitaba, hermano, y no dándole, ¿verdad?, la rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, sino que privándola, haciendo de que muera, para que pudiera vivir y habitar en él el Espíritu Santo de Dios. Jesús mismo nos da el ejemplo de la santificación. No llegó, no coronó, no triunfó, hermano, simplemente porque era el señalado, porque venía del cielo, sino porque también aquí en la tierra, hermano, se guardó, se separó, se santificó para poder tener siempre la presencia del Padre. Para que por la gracia de Dios, dice, gustase la muerte por todo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Cuando el pueblo, cuando la iglesia de Dios se santifica, Jesús tiene orgullo de llamarle hermano mío, hijo de mi Padre. Hombre, yo creí que se iban a usar. El mismo Jesús, hermano, dice que no se avergüenza, sino que lo reconoce a usted y a usted y a usted y a todos aquellos que se santifican, que se separan del mundo, llamándoles ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Herederos del reino de los cielos, hijos de Dios. Dice, ustedes también comparten mi sangre. Gloria a Dios. El que santifica, dice, y los que son santificados, de uno son, dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué privilegio, que el Señor no se avergüenza. Pero cuando andamos en pecado, ¿y este quién es? Aquel le dijo, no los conozco, pero si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero él dice, no los conozco, porque las obras de ellos no fueron santas, vivían en pecado, en oculto, donde nadie los veía, practicaban y sentían el mundo dentro de ellos y se deleitaban. Entonces el Señor dice, no los conozco, pero que los que practican la santidad, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Y ya no vivo yo. Habla en primera persona, ¿verdad? Como quien dice, Pablo, Saulo, ya no vive. El perseguidor de la iglesia, el que tenía odio, el que tenía resentimiento, el que no le importaba matar a otro por causa de que su legalismo, ya no vive. Ese Pablo murió allá en el desierto, quedó enterrado. Por eso lo tuvieron que traer a la ciudad de la mano, para que después que orara el profeta por él, pudiera ver diferente, sentir diferente. Gloria al Señor. Y él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy viviendo, o sea, yo no me he muerto completamente, físicamente estoy aquí, pero aquel Pablo que ejercía, o aquel Saulo que ejercía influencia sobre mí, ya no existe, ya no me domina. Ahora vive el Hijo de Dios, porque vive Cristo en mí, dice. Y lo que vivo de hoy en adelante lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la esperanza, en la confianza, en la seguridad, en la certeza de Cristo Jesús. Qué tremendo es esto, hermano. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo. ¿Cuántos vives en Cristo? ¿Cuántos vive Cristo en ellos, en ustedes? Gloria a Dios. Tenemos que hacer el esfuercito, hermano, ¿ya? Por lo que el Señor ya padeció, por lo que el Señor ya sufrió. Esta es la esencia de la santificación. Amén. De que Cristo viva en nosotros. Cuando compartimos a Cristo con los no creyentes, cuando respondemos a las necesidades humanas con compasión, cuando trabajamos para liberar a las personas de la opresión, nos unimos a Jesús en la misión y al mismo tiempo nos conformamos a su imagen. El fruto de la santificación se ve cuando ya empezamos a actuar
a hablar como Cristo. Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, es que él empieza con valentía a enfrentar al mundo y hablar como Cristo hablara, y a tener compasión como Cristo lo hacía, y a hacer milagros como Cristo lo hacía. Pero primero tuvieron que haber frutos de una separación y de una santificación. Tenemos que ser cambiados de nuestras conciencias para de esa manera poder actuar en consecuencia. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 11, se lo voy a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Termina en una pregunta todo esto. Mire, la sangre de aquellos animalitos que se sacrificaban por causa de la rebelión y del pecado de Israel, dice que los santificaba, o sea, los separaba por cierto tiempo para que la ira de Dios contra el pecado no los alcanzara. ¿Cuánto más, dice el escritor, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? No, dice, limpiará vuestras conciencias. ¿Por medio de quién? Del Espíritu eterno. Estas conciencias, hermanos, no solamente el día que aceptamos a Cristo se limpió, sino que debe estarse limpiando de día en día. Porque el día que esta conciencia se endurezca, el día que esta conciencia muere, ya no tendré temor de Dios y voy a pecar con toda libertad. Pero cuando haya conciencia espiritual, que el Espíritu Santo tenga acceso a ella, que influya en ella. Estoy pensando en adulterio y viene ese momento y dice: no, oye, eres nueva criatura, ¿cómo estás pensando en ofender a Dios de esa manera? Mi conciencia ha sido limpiada por medio de la sangre de Cristo y por el Espíritu eterno que mora en mí. Me da conciencia o me alerta. ¿De qué? De que me estoy separando, pero no para Dios, sino de Dios. O sea, me estoy quedando sin santidad. Ya no estoy buscando la santificación, sino que ahora la inmundicia me apetece. Vuelvo a ser aquel mismo, hermano, inmundo que antes era, que vivía la vida sin rienda y hacía como mejor le parecía, pensaba sin temor a Dios, hablaba sin temor a Dios. Pero la sangre de Cristo que fue rociada, pregunta, ¿no nos limpiará esa sangre preciosa? Claro que nos limpia. ¿No nos ministrará ese Espíritu eterno? Claro que nos ministra. ¿Para qué? Para que sigamos buscando la santificación. ¿Por qué? Porque usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios para su obra, para su reino. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Charles Spurgeon: si Él te da la gracia de hacerte creer, te dará la gracia de vivir una vida santa después. Porque no dependió de nosotros aceptar a Cristo,
sino que su gracia, ¿verdad? Su misericordia, ¡pum!, nos tocó y nos abrió los ojos y nos puso el sentir. Yo quiero a Cristo, acepto a Cristo. Entonces dice Spurgeon, si Él te dio esa gracia, también te ayudará para vivir una vida santa. Nos da las herramientas, nos da los recursos, nos da la fuerza, nos da la capacidad, mi amado, para vivir también una vida agradable a Él. Santificar entonces es literalmente ser apartado para un uso particular, en un propósito u obra especial. Nos separan, como los sacerdotes del antiguo tiempo, nos separa el Señor de lo inmundo, de lo común, para que ahora le sirvamos con una conciencia, con una vida, con una mente, con un corazón, con manos limpias, con una vida dispuesta a tener esa santidad en todas las áreas de nuestra vida. Segunda de Timoteo, me interesa que lea ese versículo, hermano. Capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Verso 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también, dice, de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. El Señor, hablando de Pablo, le dijo: este es un instrumento útil. Viene a ser que un utensilio útil. Un utensilio podemos definirlo de diferentes formas, ¿verdad? Como de metal, de oro, de plata, como también de barro. Estamos hablando entonces, hermano, de vasijas o de algún instrumento necesario, como aquellos, hermano, que estaban dentro del tabernáculo, que Dios le da la sabiduría a Moisés para que le dice: este tazón, este cucharón, esta tenaza te van a ser útil en el santuario. No es que Moisés haya pensado, sino que Dios le revela todos esos instrumentos. Y todos esos instrumentos que se utilizaban en el tabernáculo, en el antiguo pacto, representan a usted y a mí, que en las manos de Dios somos de beneficio. Aún en el tabernáculo del cielo, cuando Isaías confiesa, y que un serafín viene y agarra las tenazas que estaban en el altar. Tenazas, dice, gloria a Dios. También en el tabernáculo de la tierra habían muchas cosas dentro del tabernáculo que no estaban allí por casualidad, sino que tenían un objetivo: de señalar a la iglesia, de señalar a los redimidos. En las manos de Dios somos de utilidad. Es decir, que la iglesia no es cualquier cosa en esta tierra, tiene propósitos de Dios. Pero para cumplir esos propósitos divinos se necesita la santificación. Y dice el apóstol: si alguien se limpia de estas cosas, nuevamente implica la acción personal, ¿verdad? Si alguien siente, si alguien piensa, si alguien actúa de manera incorrecta, pero entiende por el conocimiento de la palabra y empieza a limpiarse, va a ser utilizado de parte de Dios. Entiendo cuando en el Salmo 119, verso 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué?
Porque la palabra le alumbra, le da el entendimiento. ¿Para qué? Para que él no caiga de la gracia de Dios. Y todo aquello que le puede afectar en el camino, y todo aquello que pueda estorbar en el camino, él no lo va a ignorar, porque tiene el conocimiento. La lámpara alumbra. Y entonces ese conocimiento lo lleva ¿a qué? A rechazar y a conocer las obras de la carne, las obras del diablo y las obras del mundo. Se limpia. Yo no puedo pensar, ya no puedo actuar, ya no puedo ser el misma persona. Debo de santificarme. Gloria a Dios. En la Biblia el término utensilio se refiere a una variedad de objetos, desde los instrumentos de uso diario y las herramientas de la vida doméstica, hasta los objetos sagrados de oro y bronce utilizados en el servicio religioso del tabernáculo y del templo. Según el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, especialmente en el versículo que leímos, la metáfora del utensilio se usa para describir a los creyentes que son especiales para uso honorables, cuando se mantienen puros y dedicados a Dios. Cuando se mantienen puros, limpios, mantienen ese lavamiento que recibimos por la sangre de Cristo, esa pureza que fue derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Si usted y yo hubiésemos muerto el día que aceptamos a Cristo, no necesitábamos santificarnos. Pero necesitamos santificarnos porque no morimos ese día en cuanto a la carne, sino que mantenemos todavía vivos y la carne se mantiene viva. Y es entonces que debemos nosotros aplicar, amado, gloria a Dios, la santificación. El escritor a los Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Gloria a Dios. Nos acerquemos, ¿verdad? Con toda libertad, pero que tengamos, ¿verdad?, ese acercamiento con sinceridad, purificados los corazones de mala conciencia, sino que ahora una conciencia limpia. Está hablando de una conciencia espiritual, ¿verdad? Todo mundo tiene conciencia. El ladrón, antes de ser ladrón, tenía conciencia de que robar era malo, y el primer día que robaba estaba temblando, creía que lo iban a agarrar, pero de tanta práctica de eso se le fue muriendo la conciencia y ya no le habla más. El que mató por primera vez, la conciencia lo acusó, pero lo volvió a hacer y ya la conciencia ya no le da el mensaje de que eso es malo. La iglesia ahora tiene una conciencia limpia por la sangre de Cristo, y eso nos alerta acerca de la inmundicia y del pecado. Pero dice que debemos de acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, dice, los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendido del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo se refleja en la santidad del creyente. La llenura del Espíritu de Dios se manifiesta, se ve cuando este hombre, cuando esta mujer, cuando este joven, cuando este grupo que se congrega, hermano, es apartado de todo lo que contamina su cuerpo, su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice. Miren cómo anden, como sabios, por favor, y no como necios, dice el apóstol, ¿verdad? Y necio es aquel, hermano, que se empeña, aunque le va mal, ir por ese camino. No usa prudencia ni sensatez, sino que a costa de sufrimiento ahí va caminando, sigue sufriendo, sigue apartado de Dios. Pero el apóstol dice: utilicen la sabiduría, porque los tiempos son malos. Las situaciones cada vez se pone peor. Dice: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Dijimos al principio: vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese es el deseo, la voluntad del Señor. Cuando hace el apóstol Pablo, hermano, esa figura del matrimonio con Cristo, en el capítulo 5 también de Efesios, el 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pone como cabeza al marido dentro del matrimonio, ¿verdad? Y le dice: mira a Cristo. Y eso es lo glorioso, de que Cristo es el ejemplo nuestro. Dice que Él padeció, luchó para que santificara a la iglesia. Renunció a sus deseos, a sus pasiones, para santificar a la iglesia, ¿verdad? No accedió a nada de esta tierra, hermano. ¿Para qué? Para que la iglesia recibiera una vestidura que fuese sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Un cuerpo ahora libre del pecado, donde se siguiera fomentando la santidad a Dios. Por tanto, ceñid los lomos, dice el apóstol Pedro, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, dice, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas de vuestro vivir. ¿O no dice así? ¿Cómo dice? En todas las cosas. No hay nada en mi vida que yo puedo decir: no, aquí no aplica la santidad. No, debo llevarla al pensamiento, debo llevarlo a mis emociones. La santidad la debo de llevar a mis ojos. La santidad la debo de llevar a mis oídos. La santidad la debo llevar a mis manos. La santidad la debo de llevar a mis pies. La santidad la debo de llevar a mi cerebro. Y la santidad la debo llevar en el torrente sanguíneo. La santidad la debo llevar al esqueleto, a todas las partes y áreas de mi cuerpo. Porque el día de la resurrección no solo la cabeza va a ser resucitada,
sino que todo el cuerpo. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué proceso más difícil, hermano. Porque dice que estamos buscando un Dios que es santo. Y como es santo, dice: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Más claro, no hay nada. Conducíos con temor. Ahí es donde el creyente, hermano, busca la santificación. Cuando tiene temor de Dios, cuando tiene temor de su palabra, cuando no espera que alguien lo esté viendo para comportarse bien, sino que entiende de que ese Dios santo camina, se conduce, está en el aire, en el campo, en la ciudad y en cualquier área donde podamos llegar. Ahí está su presencia. Y que yo como creyente debo de honrarlo. ¿Cómo? Santificándome. Y si me santifico, dice que Cristo no se avergüenza de mí. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, mi amado, y damos gracias al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos muchas gracias por este tiempo de meditación de la palabra. Hoy rogamos, Señor, que usted fortalezca y bendiga a este pueblo, Señor. A lo largo de esta semana nos provea, Señor, y nos guarde de todo mal, Dios mío. Pedimos, Señor, que nos acompañe de regreso a nuestros hogares. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.